La clase de hoy corresponde a la unidad 7 del programa de cursado excepcional y el tema con el que voy a iniciar es compraventa, concepto, elementos, efectos, compraventa inmobiliaria y el boleto. Seguido, la bibliografía. Básica, obligatoria, el Código Civil y Comercial, que les dije que por favor lo tengan a mano para ir acompañando la clase. He tomado apuntes del Manual de Derecho Privado, tomo 3 de Carlucci, el Manual de Derecho Privado de Borda, que es una nueva edición, la teoría de los contratos, parte especial de un libro muy viejito, pero que tiene algunos conceptos muy interesantes, del tomo 1, parte especial de López de Zavalía, y el libro que les he mencionado, de compraventa y permuta, del doctor Guayar. Así también agradecer, aunque un poco tarde, pero muy útil, los apuntes que me ha facilitado el doctor Mariano Zurueta para esta clase. Como así también agradecerle a Irene, la que me ha facilitado los modelitos de boletos con los que voy a terminar la clase, para que los alumnos puedan mirarlos, ver cuáles son los elementos, cómo hay distintos modelos, así que gracias a ellos dos. Iniciamos con el concepto y vamos a decir que según el artículo 1123, hay compraventa si una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio cierto en dinero. Desde acá ya podemos ir viendo cuáles son los elementos, ¿sí? Y cuáles son también los sujetos. Este contrato tiene una gran importancia tanto en las relaciones económicas como jurídicas de las personas. Supone también un grado de evolución económica y también de madurez jurídica, porque nacen sociedades ya desarrolladas que tienen moneda y que han superado la base del trueque. Cuando hablamos de trueque, ustedes recordarán que en la clase de contratos, cuando habló la doctora González de Prada, habló algo también ya de la permuta, habló algo también del trueque, ¿sí? Que no es nada más que un viejo concepto de compraventa sin dinero. Era como las sociedades antiguas se movían en el intercambio, ¿sí? De sus bienes y de sus servicios. Algunos consideran que este contrato, como dice Borda, es un contrato muy modesto, que no ha desaparecido. Nosotros podemos decir que no es tan modesto y evidentemente no va a desaparecer, sino que ha tomado en estos últimos años gran injerencia, y podemos ver en esto del abastecimiento, en estas ferias, cómo ha resurgido este tipo de permutas manuales, ¿sí? Que vuelven a lo anterior, que era la compraventa. Pero este contrato sigue siendo muy, muy importante y el que mueve toda la economía. Lo que vamos a recordar, que este contrato no supone, aunque vamos a repetirlo después, no supone la transferencia de la propiedad ni la entrega efectiva del precio, sino la obligación de hacerlo, y genera derechos crediticios, es decir, un derecho a la cosa. Y este concepto, que por favor quede bien grabado, es decir, genera el compromiso de transferir la propiedad que será transmitida por la tradición de la cosa. Ahora bien, hay un avance en esto de la tradición y de cómo fue evolucionando la propiedad, que nosotros lo vamos a pasar de largo en esto de ir directamente al concepto que para nuestro sistema, en nuestro código, tiene la compraventa, ¿sí? Y volvemos a repetir que es el compromiso de transferir la propiedad, pero no se transmite sino por la tradición de la cosa, artículo 1892. Ahora bien, respecto a los inmuebles, que ya después vamos a entrar con mayor especificidad, también se exige, además de esto, la escritura pública. Ahora bien, ya vamos a ver también si se constituye con la escritura o solamente con haber celebrado el contrato de compraventa.
Vamos a ver los caracteres. Recordarán cuando en la clase anterior se les dieron cómo se clasificaban los contratos, y podemos decir que la compra-venta es bilateral, consensual, no formal, onerosa, conmutativa, aunque a veces puede ser aleatoria, y es un contrato nominado. Me voy a detener nada más que en el tema de lo conmutativo y aleatorio, dado que sabemos que es conmutativo cuando ambas partes saben que entregan cada una. Es aleatorio cuando alguna de las partes, ¿sí?, no sabe qué debe entregar y es un alia. Por ejemplo, compro los cachorros que pueda tener una perra, ¿sí? Entonces, pueden nacer varios, pueden no nacer, hay un alias, ¿sí? Vamos a ir y recordamos la clase anterior, ahí está toda la clasificación, ¿sí? Este contrato tiene elementos que son esenciales a todo contrato, comunes a todos contratos, que es la capacidad y que es el consentimiento. Con respecto a la capacidad, algo cortito, ¿sí? En el código no está capacidad en relación a los contratos de compraventa, pero sí en relación a los contratos. Por lo tanto, nos tenemos que referir o ir a esos artículos para entender cuál es la capacidad requerida para celebrar el contrato de compraventa. Encontramos, así a título de ejemplo, algunas incapacidades, por ejemplo, de ejercicio, que son aquellas, ¿sí?, que ante algunas personas que no puedan comprar o no puedan vender por sí mismos, pero también ya sabemos que cuando alguien no lo puede hacer por sí mismo, evidentemente puede hacerlo por medio de sus representantes legales, como por ejemplo las personas por nacer, los menores, las personas que están en prisión, etcétera. Ustedes dirán, sí, pero yo veo que los menores van a la despensa y compran, y es un contrato de compra-venta, y es un contrato válido. Sí, pero son contratos de menores cuantía, ¿sí?, de pequeña cantidad, que no modifica y por lo tanto no se requiere esa capacidad plena para un contrato de compra-venta de otros volúmenes. También vamos a entender que dentro de esta capacidad o incapacidad, también está la incapacidad de derecho. Ustedes recordarán que aunque esta incapacidad de derecho es que yo podría hacer, pero no puedo porque la ley no me lo permite. Y acá tenemos, por ejemplo, el caso, y lo que me interesaba en el caso de ustedes, ¿sí? Por ejemplo, ustedes no podrían, como peritos en algún juicio, comprar bienes, ¿sí?, que hayan estado en el juicio donde ustedes han intervenido como perito, ¿sí? Esta nulidad, si llegara a ocurrir eso, es una nulidad absoluta, no puede sanearse, ¿sí? Y hay en esta nulidad un fundamento de orden público. Y viene el caso decirles también que tanto los abogados, tampoco los jueces no pueden comprar bienes que hayan estado en litigio en su juzgado y en el que ellos hayan intervenido. Esas son las capacidades o incapacidades para poder celebrar estos contratos de compraventa. Con respecto al consentimiento, ya dijimos que el compraventa es consensual, por lo tanto, ¿qué necesita? Un acuerdo de voluntades que estén debidamente declaradas, ¿sí? Ya esto en la unidad anterior ya ha sido especificado, por lo tanto, no hace falta volver a explicar de qué se trata. Ahora bien, este contrato, al ser no formal, quiere decir, ¿qué quería decir? A ver, recuerden, cuando la profesora María Victoria les dijo que un contrato es no formal, que no tenía forma, no, sino que la ley no exigía una determinada forma. Bien, entonces, al no tener esta exigencia formal, ¿sí?, queda perfeccionado por el consentimiento de las partes. Artículo 284 y artículo 1015. Es decir, ustedes dirán por qué en la compra-venta y volvemos a caer en la escritura. Bien, dijimos que
el contrato, aún tratándose de inmuebles, ¿sí?, es consensual y que la escritura no constituye, sino que obliga, con el contrato se obliga a la escrituración, ¿sí? Por lo tanto, al no tener una forma determinada, hasta podría ser realizado de una manera verbal. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de hacerlo por escrito o tener algo? Uno dice alguna cosa que me dé la seguridad que hemos celebrado el contrato. Bien, eso es cierto y ahí vamos a la prueba. ¿Cómo probamos el contrato? ¿Sí? Normalmente los inmuebles se hacen a través del boleto. Ustedes habrán escuchado lo que es el boleto de compraventa, que es un instrumento privado o boleto privado que se le dice, que es donde constan las obligaciones de la parte y que obliga al vendedor a transmitir el dominio, ¿sí? Y también a escriturar, por supuesto. Todos los contratos de compraventa normalmente se realizan a través de una factura, de un boleto, de un ticket, ¿sí? Algún principio de prueba. Si no hubiera, no es que no existe el contrato, tendremos que buscar testigos, etcétera, ¿sí?, para buscar la validez de este contrato y acreditar la existencia del mismo, ¿sí? Podemos decir que este contrato puede ser acreditado por cualquier medio, ¿sí?, para que, si llegado el caso vamos a juicio, podemos acreditarle nosotros al juez, ¿sí?, razonablemente que el contrato sea celebrado, salvo que haya alguna disposición en particular que exija algún otro papel o otro documento, ¿sí?, para acreditar que se ha llevado a cabo, ¿sí? Por lo tanto, cuando dice que tiene que ser a través de algún formulario o algo, solamente por testigo no basta. Por eso, cuando celebramos los contratos de compra-venta, siempre, en lo posible, hay que hacerlo con algún principio de prueba por escrito, porque el papel no miente y las palabras se las lleva el viento, ¿sí? Entonces, bien, volvemos a repetir que al ser un contrato puede ser celebrado como las partes decidan llevarlo a cabo, que se llama libertad de formas, ¿sí? Incluso ustedes verán ahora que con esto de la pandemia, los contratos que antes celebrábamos de manera personal, ahora se están celebrando a través de sistemas informáticos, ¿sí?, telefónicamente, evidentemente, dado el que no nos podemos esto de apersonar en los negocios, entonces hay que buscar una manera segura que jurídicamente nos asegure que el contrato se ha llevado a cabo y también tengamos medios para poder reclamar en caso de que no estuviera la cosa como se ha pactado en un inicio. Ahora bien, también podemos decir que además de los elementos esenciales que ya dijimos son comunes a todos los contratos, este contrato tiene elementos específicos, ¿sí?, o peculiares, que le podríamos decir, o particulares, que son la cosa y el precio. La cosa y el precio hacen al contrato de compraventa. Por lo tanto, si sacamos el precio y ponemos otra cosa, no tenemos compraventa, volvemos a la permuta de la cual ya hemos hablado, ¿sí? Si sacamos el precio del contrato, ¿sí?, y tenemos cosa por nada, tendríamos una donación, ¿sí? Entonces vamos viendo cómo sin la cosa y sin el precio podrá ser cualquier otro contrato, pero no es la compraventa, ¿sí? Ahora bien, si la cosa, en vez de ser cosa, como ya la vamos a analizar, fuera un derecho, estaríamos ante una cesión de derechos, ¿sí? Esta cesión de derechos, cuando es por un precio en dinero, es muy parecida a la compraventa, ¿sí?, pero se llama cesión de derechos. Se rige esta cesión supletoriamente también por los principios de la compra-venta. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta que
la cosa y el precio es lo esencial, lo específico, lo peculiar de la compraventa. Vamos a ver la cosa. Bien, nos dice el artículo 1129, y a partir de allí tenemos regulado lo que es la cosa, que el principio general es que pueden venderse todas las cosas que pueden ser objeto de los contratos. Es decir, todas las cosas pueden ser vendidas, podríamos decir en general, ¿sí? Ahora podemos decir todas las cosas salvo que estén prohibidas, ¿sí? Salvo que no estén dentro del comercio. Entonces, todas las cosas salvo que tengan determinadas condiciones que ahora vamos a ver. Por lo pronto, este artículo se refiere a cosas en sentido estricto. Es decir, ya recordarán cuando hemos visto cosas que eran todos los objetos materiales susceptibles de tener un valor, y también el código incluye la energía y las fuerzas naturales, obvio, que sean susceptibles de apropiación. Y acá nos volvemos y le pegamos una leída al artículo 16. Ahora bien, si existe una prohibición o imposibilidad jurídica, por ejemplo, que la cosa ya le dije que esté fuera del comercio, imposibilidad jurídica sería vender algo que no esté permitido, ¿sí? Si existe esa prohibición, las cosas no pueden venderse, ¿sí? Aunque sea cosa en sentido propio y pudiera, de no estar esta prohibición, venderse, ¿sí? Ahora bien, las cosas sobre las que existe prohibición para contratar, por ejemplo, el 1002, ¿sí? Y acá volvemos a lo que ya les dije. Por ejemplo, el juez no puede comprar cosas, ¿sí? que hayan estado en su juzgado y ellos intervinieron en ese juicio, entonces no pueden comprar esos bienes. Tampoco los abogados que hayan intervenido en ese juicio y tampoco los contadores, volvemos a repetir, que hayan sido peritos en esos juicios. Ahora bien, además de los dispuestos en estos artículos, ¿sí? Hay otros requisitos que debe reunir la cosa para ser idónea de un contrato de compraventa. Y es que sea posible materialmente. Es decir, que si la cosa vendida es imposible, antes se decía, es un ejemplo muy, muy viejo, comprar un buzón, pero ya es muy viejo, digamos la luna, comprar algo que realmente esta imposibilidad sea absoluta, que no pueda yo tenerla para venderla. Artículo 1130. Esta cosa también tiene que ser determinada o determinable, sea en su género o en la especie, aunque no esté en la cantidad, ¿sí? Yo puedo decir, te compro tu producción de azúcar, te compro la producción de papa, sin decir la cantidad, ¿sí? O puedo decir, por ejemplo, te compro toda la hectárea de caña, sin aclarar de qué tipo de caña, ¿sí? Ahora bien, pero en algún momento esto tiene que ser determinado, ¿sí? Esta cosa también tiene que ser susceptible de valoración económica. Y volvemos al artículo 17. Así que, por ejemplo, el cuerpo humano no tiene valor comercial ni valoración económica, ¿sí? Que lo pueda convertir en objeto del contrato de compra-venta. Ustedes podrán decir, sí, el cabello se vende, sí, pero no solo no tiene que estar prohibida por la ley, sino que también no tiene que ser contraria a la moral y a las buenas costumbres. Y esto, por ejemplo, abarca a todo lo que es el cuerpo humano, ¿sí? Entonces, todo lo que, además de ser acorde a la moral y a las buenas costumbres y permitido por la ley, está permitido que esté dentro del comercio. Ahora bien, vamos a ver que hay determinadas reglas, ¿sí? Para estas cosas. Y al respecto, aquí vamos a ir un poquito al libro de Carlucci, ¿sí?
que nos habla que hay reglas específicas para cuando se trata de cosas ciertas. Y vamos a ir al artículo 1130, ¿sí? Que dice que si la venta es de cosas ciertas, que ha dejado de existir al tiempo de perfeccionarse el contrato, este no produce efecto alguno. Si ha dejado de existir parcialmente, el comprador puede demandar la parte existente con reducción del precio. Puede pactarse que el comprador asume el riesgo de que la cosa cierta haya perecido o esté dañada al celebrarse el contrato. El vendedor no puede exigir el cumplimiento del contrato si al celebrarlo sabía que la cosa había perecido, ¿sí? O además estaba dañada. Ahora bien, en el caso en que la cosa ya haya estado individualizada al momento de celebrarse el contrato, ¿sí? Evidentemente es la primera parte del artículo. Por eso, si deja de existir, el contrato no produce efecto alguno. En cambio, si no estaba determinada, si ocurriera el infortunio, se desmejora o se pierde, evidentemente tiene que responder. Ahora bien, puede suceder también que la cosa que existía al momento de celebrar el contrato pueda perecer parcialmente. Entonces, en este caso, ¿qué puede ocurrir? Que se pague menos, ¿sí? Y se le entregue la cosa como está, o directamente resolverlo. Pero también puede ocurrir que el comprador asume los riesgos de que la cosa pueda perecer o pueda no existir, ¿sí? Entonces, cualquiera sea el pacto que hayan tenido, el vendedor no puede exigir el cumplimiento del contrato si al momento de celebrar el contrato de compra-venta tenía conocimiento de que la cosa vendida ya había perecido o ya estaba dañada, ¿sí? Porque acá, ¿qué surge? La mala fe. Y ustedes recordarán que era un principio que rige no solo el contrato de compra-venta, sino que es un principio que rige a todos los contratos, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa con las cosas futuras? Artículo 1131. Si se vende cosas futuras, se entiende sujeto que esta compraventa está sujeta a la condición suspensiva de que la cosa llegue a existir. El vendedor debe realizar las tareas y esfuerzos que resulten del contrato o de las circunstancias para que ésta llegue a existir en las condiciones y tiempo que han convenido. El comprador puede asumir por cláusula expresa el riesgo de que la cosa no llegue a existir sin culpa del vendedor. Ahora bien, acá tenemos dos casos. La primera, ¿sí? La venta de cosas futuras conmutativa, ¿sí? Es decir, que las partes ya saben, de ambos extremos están determinados, o también llamada venta de cosas esperadas. Por ejemplo, y acá nos da un ejemplo que dice, se vende la cría o sea, un novillito que va a nacer de una vaca que ya está preñada, ¿sí? Es decir, el contrato se entiende sujeto a una condición suspensiva. ¿Cuál sería esta condición? Que la cosa llegue a existir, o sea, que el novillo nazca y nazca vivo. Ahora bien, si la cosa no llega a existir, o sea, que no llega a nacer con vida, la obligación de pagar el precio al comprador no nació nunca. Y evidentemente el vendedor no puede exigir que se le pague. De cualquier manera, el vendedor debe realizar todas las tareas y esfuerzos que sean necesarios, según cuáles sean las circunstancias particulares del caso, para que lo contratado llegue a existir en el tiempo y en las condiciones estipuladas. El segundo de los supuestos es la venta aleatoria o venta de esperanza. Bien, ustedes recordarán que dijimos que la compraventa podía ser aleatoria. Bien, acá tenemos. Es decir, ¿cuándo va a ser aleatoria, sujeta a un alias? Es mediante una cláusula expresa, el comprador puede asumir el riesgo de que la cosa no llegue a existir, ¿sí? En este caso, el comprador se obliga a pagar el precio, aunque la cosa que quiere adquirir no llegue a existir, ¿sí? Aunque la cosa no llegue a existir, el precio, en este caso, el vendedor sí lo puede exigir.
¿sí? En algunas economías regionales esto se llama venta en planta o del bulto, ¿sí? O tu cosecha, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces es al montón. Ahora bien, si por un acontecimiento climático se pierden, antes de que estén cosechados, el comprador debe pagar igualmente, aunque no reciba lo esperado, ¿sí? Al celebrar el contrato. Y también vamos a ver la próxima, que son las cosas ajenas. Iba a decir el código nuevo, pero ya tiene varios años, o sea que de nuevo no tiene nada. En el código anterior estaba legislado, por un lado, en el Código Civil, que no se podían vender las cosas, y en el Código de Comercio, que sí se podían vender. Bien, con el código, y ya no digo lo que es nuevo, ¿sí? Está todo, al estar unificado lo civil y comercial, dice, artículo 1132, la venta de la cosa total o parcialmente ajena es válida en los términos del artículo 1008. El vendedor se obliga a transmitir o hacer transmitir su dominio al comprador. ¿Qué entendió el código? Que si alguien se obliga a vender una cosa que no es propia, en realidad se está obligando a adquirirla primero para transmitirla después. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Pueden ocurrir distintas situaciones. Primero, a ver, veamos. Que ambas partes, o sea, el comprador y el vendedor, sepan que la cosa es ajena, ¿sí? El contrato es válido como el compromiso de adquirir la propiedad y entregar la cosa. Puede ocurrir que ambas partes, comprador y vendedor, ignoren que la cosa es ajena. En este caso, el contrato es nulo, ¿sí? Acá la nulidad la puede pedir el comprador o el vendedor, y obvio, uno se va a devolver la cosa y al otro se va a devolver el precio. Puede ocurrir otra hipótesis, que el vendedor sabe que la cosa es ajena, ¿sí? Pero no el comprador. Entonces acá el negocio es nulo y el vendedor incurre en un delito penal, ¿sí? Porque esto es un delito. Está vendiendo, está estafando, ¿sí? Porque vende algo ajeno como propio, ¿sí? Entonces el comprador en este caso, además de la denuncia penal que puede hacer, ¿sí? También puede demandar civilmente la nulidad del contrato, pedir que se le restituya lo que pagó, o sea, el precio, y además también puede pedir una indemnización por los daños que le ha causado esta estafa. También el que compra nada más puede saber que la cosa es ajena y el que vende no. El negocio también es nulo. Y acá el vendedor puede pedir la nulidad. El comprador también, pero acá no se le va a devolver el precio ni la indemnización de daños, ¿sí? El precio, si actuó con dolo, es decir, con la intencionalidad de perjudicar, el precio no se le restituye. Ahora, si es sin dolo, se le va a restituir el precio y la indemnización. Ahora bien, acá se preguntan qué efectos tiene esta venta de cosa ajena si el que es verdadero propietario, verdadero dueño, no estuvo en el contrato de compra-venta, ¿sí? En principio, este compra-venta es inoponible al dueño. Es decir, puede quedar consolidada por la ratificación que él haga de la cosa, ¿sí? Pero en principio no. Además, la inoponibilidad de la que hablamos no puede perjudicar a los adquirentes de buena fe, y acá hay algo importante, a título oneroso, que bajo ciertas circunstancias pueden llegar a sanear sus títulos. ¿Qué quiere decir? Pueden llegar a quedar como propietarios, ¿sí? Solucionando, sanear quiere decir limpiar, lavar, sanear el vicio, ¿sí? Que tenían y queda válida, ¿sí? Ahora bien, vamos al segundo elemento o requisito que tiene el contrato de compra-venta, que es el precio. Artículo 1123, ¿sí? Ahora vamos a decir que el precio
es el elemento tipificante de la compra-venta, ¿sí? Y ya dijimos que si no hay precio, si no hay este precio pagado en dinero, podrá ser una donación, podrá ser, si es por otra cosa, una permuta, pero el contrato no queda configurado como compra-venta, ¿sí? Ahora bien, el precio debe ser, en primer lugar, en dinero, es decir, en pesos, moneda nacional, que tenga el curso legal. Para este caso vamos a entender que el precio que se pueda pactar en moneda extranjera también es válido, entendiéndose como precio. Debe ser, y acá vienen los requisitos más importantes, que debe ser determinado o determinable, ¿sí? Según el artículo 1133. Es decir, el precio es determinado cuando las partes lo fijan en una suma que el comprador debe pagar cuando se deja su indicación al arbitrio de un tercero designado o cuando lo sea con referencia a otra cosa cierta. Es decir, acá surge que la determinación la puede hacer las partes, la puede hacer un tercero, y si no se llegara a un acuerdo, no hubiera un tercero, incluso también la puede hacer un juez, ¿sí? Evidentemente, no podemos dejar pactado el precio únicamente a que lo haga el vendedor, explotando la inexperiencia o la ligereza o la ignorancia del que compra, ¿sí? Porque en ese caso se viola el principio de buena fe y el contrato es nulo, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de que el precio debe ser cierto, ¿sí? También decimos que debe ser serio. Y acá nos referimos al artículo 1134, que el precio debe ser, perdón, esto era determinado por un tercero, ¿sí? Como serio, vamos a entender cuando es justo y equitativo, acorde al bien. Cuando el precio no es serio, cuando no es justo, cuando no es equitativo, cuando es ficticio, cuando es irrisorio y cuando es vil. Decimos que el precio es irrisorio cuando es un precio simbólico, es decir, no representa ni guarda relación con el valor. Entonces, por ejemplo, decir que una computadora vale 100 pesos, ¿sí? Acá hay que tener cuidado porque puede haber algún trasfondo en esta muestra de compra-venta, que en realidad estoy celebrando otro contrato y no realmente una compra-venta, ¿sí? Y el precio es vil es cuando notoriamente es por debajo del que está en el mercado, ¿sí? Normalmente dicen o se establece que es un 30% del valor real de la cosa o de mercado. Acá, quien se ha visto perjudicado puede solicitar judicialmente que se modifique el precio, ¿sí? Invocando lo que ya vimos, una lesión, ¿sí? Bien, entonces tenemos en dinero, determinado o determinable, serio, justo, equitativo, ¿sí? Bien, ahora vamos a las partes. Teníamos el comprador y el vendedor, y como sabemos, al ser bilateral, surgen obligaciones para ambas partes. Vamos primero con el vendedor, ¿sí? Artículo 1137 y subsiguiente, ¿sí? Y dice, el vendedor debe transferir al comprador la propiedad de la cosa vendida. También está obligado a poner a disposición del comprador los instrumentos requeridos por los usos o las particularidades de la venta y a prestar toda cooperación que le sea exigible para la transferencia dominial se pueda concretar. Entonces, ¿cuáles serían las obligaciones que surgen de este artículo? Que está bastante claro en su redacción. El primero, y el más importante, y el por qué se celebró el contrato,
es entregar la cosa, ¿sí? Esta obligación de entregar la cosa, acá como les puse entre paréntesis, implica también entregarla con todos los accesorios, es decir, tal como se vio la cosa. Por eso es que ustedes verán ahora que hay tantas, se revocan tantas compraventas, porque uno ve un vestido y cuando llega a la casa a través de algún sistema de delivery, no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces, es tal como la vi, tal como pacté que sea, con todos los accesorios también. Ahora bien, esta obligación de entregar la cosa lleva implícita una obligación que también es muy importante, que es la obligación de conservar la cosa hasta que la entregue, ¿sí? Si fuera carne, no la puedo sacar de la cámara frigorífica y dejarla fuera 2 o 3 días hasta que la entrego. Debo conservarla como debe ser y en las mismas condiciones en las cuales he pactado el contrato, ¿sí? Ahora bien, salvo que las partes, comprador y vendedor, digan o pacten otra cosa, ¿sí? Los gastos de la entrega están a cargo del vendedor. Eso lo establece el artículo 1138. También, dentro de las obligaciones de entregar la cosa, esta cosa debe ser entregada en el tiempo que se ha pactado, ¿sí? En el tiempo convenido en el contrato, ¿sí? Si se trata de bienes muebles, normalmente es en el momento, cuando una compraventa manual, o en el tiempo que pacten las partes, ¿sí? Ahora bien, si se trata de bienes inmuebles, normalmente con el boleto, ¿sí? Se entrega. La escrituración normalmente queda para más adelante. También la entrega de la cosa debe ser en el lugar, ¿sí? En que se ha pactado que debe hacerse, ¿sí? Si no han convenido en qué lugar, en el lugar en que normalmente se hagan estas operaciones, ¿sí? Artículo 1148. Ahora bien, la cosa ya está vendida porque el contrato dijimos que es consensual, pero todavía la tiene el comprador, ¿sí? Por eso es que es muy importante el momento de la entrega, porque si se pierden mientras estén en poder del dueño y no la haya entregado, ¿sí? Evidentemente acá va a haber un tipo de responsabilidad distinto a que cuando entrega la cosa y después se dañe, ¿sí? El artículo 1149 pone en el mismo, equipara, digamos, la entrega efectiva de la cosa, es decir, cuando la entrego ahí nomás, con la puesta a disposición a favor del comprador. ¿Sí? ¿Qué dice? La puesta a disposición de la mercadería vendida en lugar cierto y en forma incondicional tiene los efectos de la entrega. Claro está, los derechos del comprador de revisarla existen, ¿sí? Y también tiene el derecho el comprador de decir si está conforme o no dentro de los 10 días de haberla retirado. Por eso normalmente ustedes habrán visto, porque supongo que han ido a comprar a los negocios y le dicen, tiene 3 días para probarla y si no, bla, 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 ¿sí? Evidentemente es porque el que vende le está dando una garantía de que la cosa va a funcionar debidamente, pero con probarlo un momentito no quiere decir que es suficiente. Por eso tienen un plazo para dar la conformidad con relación a la mercadería, ¿sí? Ahora bien, antes de que se entregue la cosa, ¿sí? ¿Qué puede ocurrir? Supongamos que la cosa perece, desaparece, se rompe, se daña, ¿sí? Pero sin culpa del vendedor. Acá, la compraventa queda resuelto. El comprador nada debe y el vendedor, y si el vendedor recibió el precio, tiene que devolverlo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa si la cosa se deteriora? Acá ya no perece, no desaparece. Puede menoscabarse en su esencia, ¿sí? Sin culpa del vendedor. Acá el comprador puede resolver la compraventa o también puede pedir que le disminuyan el precio y recibe igual la cosa. Ahora bien, y esto es importante, ¿qué pasa si la cosa se pierde o se daña, pero por culpa del vendedor? Acá el comprador tiene derecho a exigir una cosa equivalente y además a la reparación de daños. Si estamos hablando de deterioro, si acá puede recibir la cosa en la que está,
y además la reparación de los perjuicios que le cause este daño en la mercadería, ¿sí? Ahora bien, vamos a... ¿qué más tiene que entregar? Obvio, también los frutos que hayan salido en los árboles, etc. Pero acá también hay otra cosa que tiene la obligación de entregar, y es la obligación de poner en manos del comprador o a disposición del comprador todos los instrumentos, ¿sí?, que sean requeridos para ese tipo de venta. En este caso podemos entender, por ejemplo, facturas, recibos, etcétera, ¿sí?, que avalen la operación, ¿sí? También en el mismo artículo que hemos leído se desprendía que el vendedor debe cooperar, ¿sí? Entonces, otra obligación que también tiene, es decir, debe prestar toda la cooperación posible para que la operación de compra-venta se pueda concretar. También como obligación, más allá que también es un derecho que le surge con el contrato, y es de recibir el precio, ¿sí? De tal manera que si se negara el vendedor a recibir, y justificadamente, por supuesto, a recibir el precio, ¿sí?, el comprador puede ir y depositarle o consignar el precio, ¿sí? Decimos injustificadamente porque ustedes se acuerdan de los principios del pago, que tiene derecho a recibir el pago íntegro, etc. Entonces, si el vendedor el vendedor quiere pagar en cuota y quien vende no quiere, acá no es que esté injustificada la negativa, ¿sí? Injustificada quiere decir sin razón alguna, ¿sí?, jurídica que avale que se niega a recibir el precio, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué más tiene? Y garantizar, dijimos, para el caso de evicción y vicios ocultos. Esto, sencillo, ¿sí?, para que podamos entenderlo sin entrar tanto a las acciones que se derivan de todo esto, es la evicción es garantizarle al que compra que no va a aparecer otra persona, ¿sí?, con más derechos de el que me está cediendo a mí, del que estoy vendiendo. Por ejemplo, compro una casa y el que me vende me garantiza que no va a aparecer otro con una escritura de decir yo soy el dueño, ¿sí? Eso sería garantir que nadie va a aparecer con más o mejores derechos. Y los vicios ocultos de la cosa, también llamados vicios redivitorios, son aquellos que cuando yo voy a ver la casa, por ejemplo, o veo la computadora, yo la veo bien, pero no sé mucho de tecnología, tampoco sé de construcción. Entonces tengo un plazo para, si hay algo, este vicio quiere decir algún defecto, alguna tara en la cosa, ¿sí?, el que me vende tiene que garantizarme que me va a reparar ese daño. Tal es el caso de que se cae el techo, porque la construcción esté defectuosa, ¿sí? Cuando yo compré la casa no sabía, porque no sé de construcción. Esos son vicios ocultos. Porque si este vicio no fuera oculto y yo compro igual la cosa, se supone que estoy aceptando, ¿sí?, estas cosas, estas taras en la mercadería o en la cosa, sin poner de manifiesto una oposición o pedir menos precio. Bien, hasta ahí tenemos lo que es el vendedor. Vamos al otro sujeto, que es la otra parte del contrato, que es el comprador. Bien, las obligaciones del comprador son, en primer lugar, lo más importante, pagar el precio, ¿sí? Porque es la esencia de este contrato de compra-venta. Ahora bien, también tiene la obligación de recibir la cosa y además, ¿sí?, recibir los documentos de los que hablábamos recién que estén vinculados o relacionados con el contrato. También tiene que pagar, si así estuviera establecido, ¿sí?, la instrumentación del contrato y los gastos de recepción de la cosa, ¿sí? Ahora bien, vamos a analizar un poquitito esto, y vamos a decir que el precio debe pagarse, y acá están los principios que ya hemos visto del pago, recuérdenlos,
fue la clase que creo que dio el doctor Marco, ¿sí? Vuelvan, revisen, escuchen de nuevo. El precio debe pagarse en el lugar y tiempo convenidos. Si nada se pacta, se entiende que la venta es de contado, ¿sí? Cuando hablamos de cosas muebles, el pago se hace contra la entrega de la cosa, ¿sí? Voy a la despensa, pido algo, pago y me llevo la mercadería. Salvo que se pacte en contrario, o que la entrega de la cosa la van a hacer después y pago, o me dan la cosa y la puedo pagar después, lo que nosotros llamamos fiado o en cuotas, ¿sí? Ahora bien, el comprador no está obligado a pagar el precio mientras no tiene la posibilidad de ver las cosas, examinar las cosas, a menos que la modalidad de la entrega o de pago pactada, ¿sí?, incluyan la posibilidad de que esta persona pueda ver y después manifestar su acuerdo o no a cómo está la mercadería. Por lo tanto, el comprador tiene derecho a suspender el pago del precio hasta tanto analice, ¿sí?, la mercadería. Ahora bien, esto no es un derecho absoluto, ¿sí?, sino que evidentemente tiene que estar basado en la racionalidad, ¿sí? También tiene la obligación, el comprador, de recibir la cosa y también en el lugar y tiempo propio, dijimos, ¿sí? Debe recibir la cosa y los documentos vinculados con el contrato. Esta obligación implica realizar todos los actos, ¿sí?, que uno entiende que se debiera esperar del comprador para que el vendedor pueda efectuar la entrega y hacerse cargo esta persona de la cosa, ¿sí? Acá hablamos de recibir la cosa, pero debe cooperar, ¿sí?, para que pueda instrumentarse la operación, ¿sí? Ahora bien, si el comprador no quiere recibirla, el vendedor, que evidentemente, ¿qué va a hacer? Puede cobrar, iniciar acciones, ¿sí?, por lo que demore conservar y los daños y perjuicios que le cause. Puede consignar judicialmente la cosa. ¿Esto qué es? Va y solicita al juez y lo deposita judicialmente, ¿sí?, a fin de que el juez lo obligue a que reciba la cosa o aclare cuál es la negativa a recibirla. Dijimos también que está la obligación de pagar los gastos de recibo de la cosa, ¿sí? Bien, por ejemplo, si se trata del inmueble, los gastos de la escrituración corresponden al comprador. Si es una cosa mueble, ¿sí?, en general, los gastos que surgen a partir del momento de la entrega, ¿sí?, se hace cargo el comprador, ¿sí? Por ejemplo, compro un televisor, me lo dejan en la vereda del negocio y yo buscaré una camioneta, un auto, algo para que o pagaré, ¿sí?, para que me lo lleven a domicilio, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver algunas modalidades o cláusulas que se les llama, ¿sí?, que se les puede agregar a la compra-venta, ¿sí? Aquí vamos a ver siempre los principios de la compraventa se rigen por la autonomía de la voluntad. Es decir, las partes pueden pactar, ¿sí?, todas las modalidades, ¿sí?, pueden poner todas las condiciones que a ellos les parezcan o que les surjan de la operación, ¿sí?, mientras se respete todos los principios que tenemos en los contratos y en la ejecución de los contratos, que ya lo hemos dicho, ¿sí? Hay algunos, en el código anterior se legislaban una gran variedad de ellos, en el actual algunas están reguladas expresamente y hay otras, como el Pacto de Mejor Comprador, que no está regulado expresamente, pero no está prohibido, por lo tanto, todo lo que no está prohibido está permitido, ¿sí? Por lo tanto, no hay obstáculo para que las partes puedan llevar a cabo el contrato con el pacto que ellos decidan
y con la modalidad que ellos estimen que es conveniente para ellos y se adecue a las necesidades de este contrato, ¿sí? Por lo tanto, tenemos algunos de ellos, vamos a ver qué puede ser. El pacto de retroventa, ¿sí? Que es aquel por el cual el vendedor se reserva el derecho de recuperar o de hacerse nuevamente de la cosa vendida, ¿sí? Y entregada al comprador contra, dice, la restitución del precio. Es decir, ya acá ya se dio la cosa, se dio el precio, ¿sí? Esto es para adelante, ¿sí? A posteriori de la celebración del contrato, ¿sí? Entonces acá el vendedor, en una decisión entre los dos, decide que va a mantener el derecho de volver a hacerse de la cosa y restituir el precio, ¿sí? Ahora bien, con un más o menos según lo que ellos hayan convenido, ¿sí? Por eso es retroventa, se retrotrae la venta, la compraventa celebrada. Otro de los pactos también puede ser pacto de reventa, ¿sí? Acá es el comprador el que se reserva el derecho de devolver la cosa comprada, ¿sí? Ahora bien, una vez que hace uso de este derecho, el vendedor debe restituir el precio, también con lo más o menos que hayan pactado, ¿sí? Que pueda generar una disminución en la cosa o una crecida en la cosa. Y después está otro pacto también que se llama pacto de preferencia, que es aquel por el cual el vendedor tiene derecho a recuperar la cosa, ¿sí? Con preferencia, pero no usemos la misma palabra de lo que estamos definiendo, podemos decir con prelación, ¿sí? A cualquier otro adquirente si el comprador decide enajenarla. Acá, el derecho que se otorga con este pacto es personal, ¿sí? Es a quien me vendió. Nada más. No pasa a los herederos, no le puede pasar este pacto a otra persona, ¿sí? Ahora bien, el comprador tiene que avisarle, oportunamente por supuesto, al vendedor que decide vender la cosa, ¿sí? Y de hacerle saber en qué condiciones para que el vendedor pueda decir sí, no, ¿sí? Pero es preferencia. Le hago saber. No quiere decir que necesariamente se va a llevar a cabo la operación, ¿sí? Evidentemente, el vendedor tiene para ejercer este derecho, tiene un plazo, ¿sí? Y hablamos de una comunicación fehaciente. No es que yo voy a decir, quiero vender y que se dé por enterado, ¿sí? Estos pactos, los que hemos mencionado, más otros que están en uso, pero que no han sido legislados, ¿sí? Se pueden agregar tanto a la compraventa de cosas muebles como de inmuebles, ¿sí? Y si son lo que se vende, son bienes registrables, ¿sí? Es decir, de aquellos que deben inscribirse en un registro, por ejemplo, autos, muy bien, las aeronaves, los buques, etcétera. Los pactos estos, ¿sí? Van a ser oponibles a terceros interesados solo, ¿sí? Si resultan de los documentos inscritos en el registro correspondiente, ¿sí? O si de otro modo el tercero ha tenido conocimiento efectivo. Es decir, si es registrable, evidentemente estos pactos tienen que estar registrados, ¿sí? Para que se pueda oponer a otra persona o a otros compradores o a otros que quieran ejercer algún derecho. Ahora, si las cosas que se venden son muebles no registrables, estos pactos evidentemente no son oponibles a terceros adquirentes de buena fe y a título oneroso. Es decir, yo lo compré, tengo la posibilidad de decirle, mira, lo vendo, estas son las condiciones, vos me lo vendiste en su momento, estas son las condiciones. Tenemos este pacto, lo respeto, lo cumplimos, ¿sí? Bien, ahora vamos a ir
a otro de los temas, que es la compraventa inmobiliaria, que en su momento... Sí. Perdón que te interrumpa, pero tenés 3 minutos para terminar, así el profe Mariano puede dar la ocasión. Ay, perdón. Bien, perdón, María Victoria, mil disculpas, Mariano, mil disculpas. A ver, esto antes era todo un problema. Hoy en día, la compraventa inmobiliaria a través del boleto es uno de los contratos más frecuentes, debido a que el tiempo que insume y el costo de la escrituración pública, ¿sí? Torna oneroso y costoso, caro el trámite. Por lo tanto, normalmente se hace con boletos. Estos boletos se pasan de boleto en boleto en boleto, y con esto, ¿qué surge? El derecho a exigir el cumplimiento del contrato de compraventa. Ustedes recordarán que dijimos que la compraventa es consensual. Por lo tanto, el boleto me da el derecho a exigir, ¿sí?, que quien me vendió escriture. La escritura pública no es un requisito del contrato, recuérdenlo, sino es un requisito para la transmisión de la propiedad. Acá el comprador, por boleto privado, o sea, por el boleto de compraventa que conocemos, puede demandar la escrituración, pero no para luego demandar la transmisión de la propiedad, sino porque con la escrituración va implícita la transmisión, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el boleto es el contrato, ¿sí? No hace falta la escrituración, más allá de que todos los inmuebles deben ser inscriptos, deben ser escriturados para ser oponibles a terceros. Pero el boleto ha tomado tanta importancia jurídica, ¿sí?, que también se presentan en los juicios como prueba del contrato de compraventa inmobiliaria. Gracias, perdón. Bueno, profe Mariano, no, muy bien, es un tema muy largo, así que tranquila. Profe Mariano. Habla. Sí, bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, Tete, la clase, no te hagas problemas. Bueno, yo voy a hablar del contrato de locación. Lo que hablábamos recién con María Victoria es de que son contratos muy importantes, si no los más importantes, los que más habitualidad tienen en nuestro comercio, en nuestra realidad, ¿no? Acá en Jujuy y en cualquiera de las otras ciudades. Entonces, estos contratos, la verdad es que nosotros recomendamos un estudio bien profundo, tanto lo que hace a la compraventa como al contrato de locación, que ahora vamos a desarrollar en estos minutos que quedan. Primero que nada, es importante tener en cuenta la parte general, ¿no? La parte general que desarrolló la doctora González de Prada en la clase anterior. Entonces, es importante que cuando ustedes analizan un contrato, tienen que ver qué tipo de contrato es. Si es un contrato paritario, que es el contrato clásico, el que siempre existió, o si por el contrario, estamos hablando de un contrato de adhesión o un contrato de consumo, ¿no? Que desde hace 20 años, 30 años a esta parte ha tenido muchísimo desarrollo, donde se protege ya sea al adherente o al consumidor. Entonces, si tenemos en cuenta esta situación, vamos a ver a qué régimen se le aplica. No es lo mismo un contrato paritario que un contrato de consumo en donde al consumidor se lo protege en caso de duda y donde existen deberes adicionales a cargo del proveedor de bienes y servicios, como son los deberes de trato digno, deber de información, responsabilidad por los bienes o cosas vendidas, garantías, etcétera, etcétera. Entonces, este es el primer análisis que me parece que hay que tener en cuenta. Ahora, bien, yendo a nuestro contrato de locación de cosas, es el único contrato que mantuvo la denominación de locación, fíjense, de locación de cosas, porque antes se llamaba locación de servicios o locación de obra. Esto ya no existe. Hoy por hoy se llama locación de cosas por un lado y contrato de servicios y de obra por el otro, ¿sí? La locación, hasta el 1 de julio, existía en la Argentina un solo régimen jurídico, el Código Civil y Comercial, los artículos 1187 a 1226. Bueno, a partir del 1 de julio del 2020 entró en vigencia una nueva ley, la Ley 27551, que luego la podemos subir al foro, se las pasamos, de todos modos está en internet, la pueden buscar ahí en Infolec por Ley 27551,
Entonces, les vuelvo a decir, hoy por hoy volvimos al bipartidismo que existía también con Vélez, ¿no? Porque en el Código Civil tenemos el Código Civil que regulaba el contrato de locación y la Ley 23.091. Durante estos 5 años tuvimos solamente el Código Civil y Comercial y ahora a partir del 1 de julio del 2020 volvemos a tener este binomio. Por un lado el Código Civil y Comercial y por el otro la Ley 27.551 que viene a reformar y a adicionar nuevas normas en materia de locación. También es importante que ustedes tengan en cuenta 3 opciones se pueden dar. Una locación en general, es decir, se puede alquilar cosas, bienes muebles, ¿sí? Un vehículo, por ejemplo, ¿sí? O el alquiler puede ser inmobiliario, pero sí de un inmueble. Pero en este caso, si el alquiler es de un inmueble, ese destino puede ser o de vivienda o, por el contrario, puede ser comercial, industrial, etcétera, o de otro tipo. Y esto es importante que ustedes tengan esta distinción, porque no es lo mismo alquilar una vivienda, ¿sí? Para que viva la familia, a que alquilarlo para un consultorio, para un estudio jurídico, para un comercio o para una industria. Es muy distinto y ya vamos a ver por qué. Por otro lado, tengan en cuenta que los contratos agrarios de arrendamientos rurales van por la ley 13246. Ya no va por las normas que vamos a analizar ahora, ¿sí? Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta también estas cuestiones. Se ha derogado la ley 21.342 y 23.091, que antes estaban con Vélez Sarsfield, y hay que diferenciar claramente los contratos de locación de cosas de los contratos de servicio y de obra. Un poco la doctora González de Prada, si no me equivoco, les supo advertir la diferencia entre obligaciones de medio y de resultado. Bueno, esto tiene mucho que ver también con el contrato de servicio y de obra. El contrato de servicio es cuando yo, por ejemplo, contrato a una persona, un contador, un abogado, para que me preste un servicio, ¿sí? Ya sea que me asesore contable o jurídicamente. Son contratos de servicio. Contrato de obra, por el contrario, será, por ejemplo, si yo contrato al arquitecto o al ingeniero para que realicen una casa o una obra, un resultado. Entonces, esto es importante que lo sepan distinguir de este contrato de locación de cosas, cuya definición está en el artículo 1187, y dice: hay contrato de locación si una parte se obliga a otorgar a otra el uso y goce temporario de una cosa a cambio del pago de un precio en dinero. Aquí tienen los elementos esenciales, así como recién la doctora Teté les hablaba de los elementos esenciales respecto a la compraventa, cosa y precio. Bueno, acá también tenemos cosa y precio, pero a diferencia de la compraventa, aquí yo no vendo, no entrego en propiedad a el comprador, sino que aquí el locador, que es el dueño de la cosa, entrega para uso y goce temporario, es importante que tengan en cuenta esto de la temporaneidad, a favor de otra persona que se llama locatario, la entrega de la cosa para que este locatario la use y la goce, ¿sí? Ustedes seguramente están muy emparentados y han podido ver mucho lo que son los contratos de alquiler de departamentos, ¿no es cierto? Ya sea para con los estudiantes, ¿no es cierto? Si se van afuera o incluso acá, la gente del interior que viene acá a la capital, a veces alquila habitaciones o alquila departamentos, ¿sí? Entonces esto es muy común. Ustedes en la práctica lo van a ver mucho en los contratos de locación. Bueno, los caracteres son muy similares como todo este tipo de contratos, que es consensual, es decir, que es necesario el consentimiento de ambas partes. Reitero, locador y locatario, es importante que ustedes vayan ya tomando en cuenta estos términos. Es bilateral porque se generan obligaciones para ambas partes. Es oneroso porque no es gratuito, o sea que requiere de una prestación a cargo de ambas partes. Es conmutativo porque se sabe cuáles son las obligaciones a cargo de las partes, ya lo vamos a ver. En principio es no formal, pero sí es formal a los efectos de la prueba, en materia de inmuebles o muebles registrables. O sea que el contrato, para ser válido, tiene que ser hecho por escrito. Ahora, ¿qué pasa, doctor, si nosotros hicimos un contrato verbal inmobiliario? Bueno, necesitamos arrimar prueba de principio de prueba por escrito. Por ejemplo, un recibo. Si yo puedo acreditar el contrato con un recibo que me ha dado el locador, bueno, eso será un indicio para el juez de que demuestre de que efectivamente no es como dice el dueño que me ha prestado la cosa, ¿sí? Para que yo la use, y ustedes saben que en los contratos de préstamo, ¿no es cierto?, o el comodato, que es el término jurídico,
el dueño puede pedir que le devuelvan la cosa, bueno, con un cierto tiempo, pero en definitiva cuando quiera. En cambio, en el contrato de locación, el plazo, ya vamos a ver, es de 3 años el plazo mínimo. Entonces, yo para poder quedarme en la casa y que se respete mi plazo de 3 años, tendré que probar, si no lo hice por escrito, con algo, con algún indicio de que demuestre al juez de que acá hay un contrato de locación. Por ejemplo, con una transferencia bancaria que todos los meses se repite y por el mismo importe. ¿Está? Entonces, insisto, el contrato tiene que ser hecho por escrito para los efectos de la prueba. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo no lo hice al contrato por escrito, podré demostrarlo de alguna manera de que existe, pero no va a ser nulo porque no esté hecho por escrito. ¿Sí? Bueno, es nominado porque tiene un nombre que se llama locación de cosas, es típico porque está regulado, es de duración porque se mantiene durante varios años, ¿sí? Y es de ejecución continuada de tracto sucesivo porque mes a mes se van renovando a cargo de las partes las obligaciones. Sobre todo lo que más se ve es el pago del canon locativo, ¿sí? Pago del alquiler. Bueno, aquí yo les puse esta filmina, obviamente después se las vamos a pasar, la vamos a subir al foro, pero como ya les dije, tienen que ustedes saber distinguir el destino de vivienda de aquel comercial, porque se protege mucho más al locatario con destino de vivienda, mucho más que aquel que tiene destino comercial. Bueno, ya les dije, conforme 1188 tiene que ser hecho por escrito, y el contrato, aunque el locador o el locatario ya no existan porque hayan muerto, por ejemplo, lo mismo se transmite a los herederos, tanto del locador como del locatario. ¿Sí? A punto tal, observen el 1190, que yo les pongo en la filmina, que los herederos, ¿no es cierto?, o quienes hayan demostrado ostensible trato familiar con el locatario, podrán continuar con este contrato, aún, fíjense lo que dice el propio contrato, el propio artículo 1190, aún con prioridad a los propios herederos del locatario, ¿sí? O sea que el hijo o la hija del locatario van a quedar en segundo plano respecto a aquella persona que haya tenido ostensible trato familiar durante el año previo con el locatario. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Voy medio rápido para poder más o menos culminar algunos los aspectos que tenía pensado tratar, lo cual no quiere decir que se agota todo el contrato de locación, ¿sí? Pero de todos modos estamos expuestos a evacuar las dudas que tengan. Bueno, muy parecido también a compraventa, las cosas, toda cosa presente o futura que esté en el comercio puede ser objeto del contrato de locación, ¿sí? Y tiene que estar determinada o determinable también. El destino de la cosa locada. Esto es muy importante, es una obligación a cargo del locatario. No puede variar el destino. Es decir, que si yo alquilé para que se destine para vivienda, yo no puedo poner un comercio en ese lugar. Porque caso contrario, ante este incumplimiento, puede ser objeto de desalojo por parte del dueño. ¿Sí? Entonces, es importante que el locatario dé a la cosa alquilada el destino que fue acordado en el contrato, ¿sí? Y si no hay convención, si no se reguló, le tiene que dar el destino que se le sabe dar a estas cosas. Mariano, perdón que te interrumpa, quiero preguntarte, ¿vos estás trabajando con una firmina, con un PowerPoint o...? Sí, con un PowerPoint. ¿Se ve? No está subido, no está subido. Ay, perdón. A ver. A ver. Porque te veía. A ver, ahí va. Acuérdate que tenés que poner en presentar ahora, presentar pantalla. A ver ahí. Ahí está. Oh. Bueno, les pido disculpas, yo ya pasé como 3 o 4 filminas. Ahí está, bueno. Bueno, ahí está, disculpen. Bueno, me olvidé de esa parte. Bueno, entonces les decía, fíjense, en el 1194 tienen que concordarlo con el 1205 que le prohíbe al locatario variar el destino, ¿sí? Es importante, también le da la posibilidad al dueño en el 1219 que puede resolver el contrato, o sea, dejar sin efecto el contrato de locación si hay una culpa del locatario, ¿sí? Entonces, reitero, el destino de la cosa alquilada en el contrato tiene que ser respetado,
¿sí? Se tiene que cumplir. Caso contrario, puede el dueño dejar sin efecto este contrato. Habíamos dicho de que tenemos que distinguir lo que es la locación habitacional o de vivienda de aquella otra comercial, industrial o de alguna profesión. Fíjense que aquí hay una norma reformada por la ley 27551, que es de orden público, que dice que el dueño no le puede pedir al locatario alquileres anticipados por más de un mes, ¿sí? Yo no le puedo pedir que me anticipe, ¿no es cierto?, más de un mes el locatario. Al igual que los depósitos en garantía, únicamente le puedo pedir un mes de alquiler por el contrato. Antes, con Código Civil y Comercial, se podía pedir un mes de alquiler por año de contrato. Si eran 2 años, le podía pedir 2 meses de alquiler, de depósito. Hoy por hoy es uno solo. Con la novedad de que, supongamos, vamos a alquilar un departamento hoy en la ciudad, ¿sí? Por 15.000 pesos. El precio puede ser por adelantado. Y el depósito en garantía también es de 15.000 pesos. ¿Sí? Pero cuando yo vaya a devolver este depósito en garantía al inquilino, ¿no es cierto?, ya pagados o descontados algunos gastos que pudiera existir, tengo que devolverlo actualizado al último precio del alquiler vigente. Entonces, como esto no lo sabemos hoy en día, ya les voy a explicar por qué. Si me dieron un depósito en garantía de 15.000, pero resulta ser que cuando se acaba el contrato de alquiler, este precio está en 25.000 pesos, yo tengo que devolver los 25.000 pesos como locador o como dueño, ya no los 15.000 originarios. Entonces, esto es una novedad que es de orden público, reitero, de la nueva ley de alquileres 27551. Tampoco podrá pedir el adelanto de firma de pagarés, ¿no es cierto?, el locador al inquilino, que también es muy habitual en la práctica, o ni pedir un valor llave, porque caso contrario es nula la cláusula que así lo pida. Reitero hasta el hartazgo, esto es locación para vivienda, no quiere decir que en las locaciones con destino comercial este tipo de contratos, este tipo de cláusulas no sean válidas. Todo lo contrario, son muy habituales, ¿no es cierto?, de que se pueda pedir depósitos en garantía mayores a un mes o un adelanto de alquileres anticipados por más de un mes, ¿sí? Es común de que a veces venga un inquilino y pague todo el año, ¿sí? O firma de pagaré un valor llave. Por supuesto que también esto sí es válido si la locación es comercial. Bueno, vamos a otro de los elementos del alquiler. Habíamos dicho que el uso y goce por parte del locatario es temporario. No puede superar 20 años si el destino es habitacional y 50 años como plazos máximos si el destino es comercial. Obviamente que la renovación no va a poder superar estos plazos, ¿sí? 20 años para habitacional, 50 años para comercial como plazos máximos. Pero esto por ahí no es el gran tema, sino los plazos mínimos. El plazo mínimo de la locación en el Código Civil y Comercial, en el viejo 1198, era de 2 años. Hoy por hoy, el plazo está equiparado en todos los casos en 3 años. Es el plazo mínimo. ¿Qué pasa, doctor, si usted realiza un contrato de alquiler por 2 años? Bueno, automáticamente la ley establece de que se cambia al mínimo legal de 3 años, ¿sí? Porque es de orden público. Un aspecto que se me pasó decirles es cuándo rige la nueva ley, la 27551, para todos aquellos contratos que hayan sido celebrados a partir del 1 de julio del año 2020, ¿sí? A partir del 1 de julio del año 2020 entra a regir la nueva ley que tiene algunas cuestiones que pueden perjudicar a alguna de las partes, ¿no? Y a punto tal que muchos dueños, sobre todo los propietarios, los locadores, tratan de escaparle a la nueva ley 27551. ¿Cómo? Y bueno, antedatan, por ahí celebran contratos poniendo de que es anterior al 1 de julio, ¿sí? O mienten diciendo de que el destino es comercial cuando en realidad es de vivienda, ¿sí? Entre tantas cuestiones. Lo cierto es que la nueva ley ha venido a, como yo no puedo actualizar el precio durante un año, ha venido a aumentar de manera estrepitosa, sobre todo en ciudades grandes como Buenos Aires, Rosario y Córdoba, según lo dan cuenta las noticias, se aumentó muchísimo el precio del alquiler. ¿Por qué? Porque los dueños tienen miedo de que no lo puedan, que de hecho no lo van a poder hacer, aumentar el precio.
Entonces, desde entrada ya le ponen un precio del alquiler muy alto. Esto también se está viendo acá en Jujuy. Yo he tenido en el estudio algunas cuestiones y pude hablar con algunas inmobiliarias, donde efectivamente este es el temor que están sintiendo algunos dueños, ¿sí? Otra forma de escaparle a la ley, también prorrogan contratos anteriores, ¿no es cierto? Para no entrar en la nueva ley, prorrogan los anteriores, entonces yo ya no estoy atado al plazo mínimo de 3 años. Pero ya vamos a seguir hablando de la nueva ley de alquileres que tiene algunas cuestiones. Bueno, ¿cuándo no se va a aplicar el plazo mínimo de 3 años? ¿Cuándo? Bueno, si hay sede de embajada, consulado, ¿sí? O aquellas habitaciones para sede de turismo, por ejemplo, en el norte, ¿sí? Uno puede alquilar, pero por un plazo no mayor de 3 meses. Fíjense que ahí lo dice claramente el 1198, inciso B. Este artículo también fue reformado por la ley 27551. También guarda de cosas, acá se incluyen los contratos de garage o de cochera, ¿no es cierto? O la exposición en ferias, tampoco se va a aplicar en estos casos. Si llega a haber una finalidad determinada en el contrato, también se vencerá el contrato una vez cumplida esta finalidad, según lo establece el 1198 al último. Vamos rápidamente a las obligaciones del locador. ¿Qué es lo que tiene que hacer el locador o dueño? Obviamente entregar la cosa de acuerdo a lo acordado, ¿sí? En las condiciones en las que estaba, de cómo la mostró, cómo exhibió la cosa para alquilar. Tiene que conservar la cosa, ¿sí? Tiene que hacer la manutención de la cosa. Y acá este es un tema muy, muy difícil, que en la práctica se ve bastante, porque acá hay zonas grises, es decir, no hay verdades absolutas en esto. Sí, hay algunos criterios donde, reitero, en principio es el locador quien tiene que conservar la cosa. Y tiene que hacer estas reparaciones justamente en la cosa para que para cumplir con su obligación de conservarla. Y acá la nueva ley la reformó y estableció un trámite, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Si la reparación es urgente, el locatario le avisa al locador que existe este defecto, que tiene este problema que necesita con urgencia ser reparado. Lo notifica. Si el locador no arregla la cosa de manera urgente en el plazo de 24 horas, automáticamente el locatario puede descontar del alquiler el gasto que supuso la reparación. Lo mismo en el caso de las no urgentes. Si hay alguna cuestión a reparar a cargo del locador, yo le notifico al locador y si él no repara la cosa en un plazo de 10 días corridos, la ley faculta al inquilino a descontar del precio del alquiler estos gastos que haya tenido. Y esto es importante porque fíjense que acá en materia de locación habilita la ley una reforma al artículo 75 para poder constituir un domicilio electrónico. Es decir, que en los contratos de locación, además del domicilio físico, real o legal que se vaya a constituir, se tiene también que constituir un domicilio electrónico, un mail, y donde serán válidas las comunicaciones cursadas entre las partes al mismo, como por ejemplo en este caso. ¿Qué va a pasar? El 1203 les habla de la frustración del uso de la cosa, y este artículo tuvo muchísima aplicación en tiempos de pandemia, ¿sí? Claramente me parece que tenemos que distinguir cuando la locación es de vivienda, ¿no es cierto?, donde las personas seguimos viviendo aquí en el departamento, en la casa alquilada, de aquel destino comercial, donde efectivamente, y a raíz de la pandemia, durante muchos meses, los inquilinos no pudieron, o los locatarios no pudieron usar de la cosa. Entonces dice el 1203, reformado por la ley 2751, que si por causas que no son imputables al inquilino, al locatario, si éste se ve impedido de usar o gozar de la cosa o no puede servir para el objeto para el que fue convenido, o sea, acordado, puede pedir la rescisión del contrato o la cesación del pago del precio por el tiempo que no puede usar o gozar de la cosa. Si no se ve afectada directo o indirectamente la cosa, sus obligaciones continúan como antes. Fíjense que este artículo, reitero, es muy importante porque hoy por hoy, si tienen clientes o tienen parientes que tienen comercio y que no lo pudieron usar, obviamente, ¿cómo hago para pagar los aportes de los empleados, el pago de sueldo, más el alquiler? Se complica porque no tengo actividad comercial. Entonces, todos los inquilinos invocaban este artículo 1203 en contra del dueño y le decían, yo no te puedo pagar, o te voy a pagar proporcional,
porque efectivamente desde mediados de marzo a esta parte, la verdad que no he podido trabajar mucho. Entonces, bueno, los dueños, al menos lo que yo he podido tratar o ver, la verdad que son un poco comprensivos, ¿no es cierto? Y sí, bueno, y sí, la verdad, somos conscientes, no vivimos en una burbuja, sabemos que la situación está difícil y prefieren que se quede el inquilino y que les pague algo proporcional a que se vayan, ¿sí? En muchas provincias, incluso en Jujuy, han cerrado muchísimos negocios, porque claramente para el comercio les está haciendo muy difícil estos tiempos de pandemia. Entonces, este artículo me parece que es importante que lo tengan en cuenta. Luego, el 1204 bis les habla de la compensación, esto que ya les adelanté, que los gastos y las creencias que se encuentran a cargo del locador pueden ser compensados de pleno derecho por el locatario con los cánones locativos previa notificación fehaciente al locador del detalle de los mismos. Insisto, acá le da una herramienta sumamente importante al locatario de que pueda compensar de pleno derecho los gastos. Bueno, esto puede llegar a dar lugar a problemas, ¿no? Porque habría que ver realmente si la reparación está a cargo del dueño, ¿sí? No todas las reparaciones, imagínense si yo le tengo que descontar la canilla que se rompió, ¿sí? El calefón que tiene un problemita, ¿sí? O cualquier tipo de reparaciones que claramente hacen al uso y goce de la cosa, que evidentemente están a cargo del locatario. Bueno, guarda con esto porque, insisto, esta norma, si bien es muy útil para el inquilino, puede dar lugar a problemas en la relación contractual que mantengan ambas partes. Rápidamente pasamos entonces a las obligaciones del locatario, insisto con el 1205, que no puede variar, no puede cambiar el destino que fue acordado, tiene que conservar la cosa en buen estado, ¿sí? Y no cumple con esta obligación si la abandona. Imagínense que yo la alquilo para vivienda y en 2 o 3 meses no hay nadie quien la cuide, que la limpie, que vean que hay movimiento. Bueno, ese es un incumplimiento y no la está conservando el locatario la cosa. Tiene que hacer las reparaciones que estén a su cargo, ¿no es cierto? Y tiene que pagar el canon. Esto es el precio de la locación y toda otra prestación de pago periódico. Estamos hablando de los servicios, los impuestos generalmente los paga el dueño, ¿sí? Hoy por hoy es así, antes podía estar a cargo del inquilino, pero hoy por hoy la ley en el 1209 es contundente en el sentido de que el inquilino tiene a su cargo las cargas y contribuciones que hacen al destino que le da la cosa alquilada, los gastos habituales, las expensas ordinarias, ¿sí? Y aquellos servicios que estén a su actividad, así como el canon de publicidad, si es un comercio. Pero no más allá de eso, los impuestos inmobiliarios están a cargo del dueño, ¿sí? Entonces acá se quiso venir a poner cuestiones claras, ni siquiera las expensas extraordinarias, es decir, aquellas que escapan al uso corriente o habitual del uso de la cosa. También, como otra obligación del locatario, tiene que restituir la cosa, ¿sí? Cuando se cumple el contrato, el vencimiento del contrato, tiene que entregarla conforme con la recibió, salvo los gastos de uso, los deterioros por el mismo uso, y tiene que entregar las constancias de pago por los servicios durante su periodo. Necesito que vean ustedes solos el régimen de mejoras, ahí tienen la cita de los artículos, después la filmina la van a tener. 2 palabras respecto a la cesión y sublocación. El locatario generalmente se le prohíbe ceder y sublocar, ¿sí? Es decir, yo te contrato a vos, porque yo te conozco a vos me diste las garantías pertinentes, entonces no podés transferir este contrato. No quiero que entre otra persona, ¿no es cierto?, y que se dedique a usar y gozar temporariamente de la cosa. Pero si nada dijimos, o aún así si está permitido, se puede ceder, ¿no es cierto?, el contrato o sublocar. Es decir, el locatario va a transferir, a trasladar este contrato en nombre de otro, y será este otro quien tenga que pagar el alquiler, ¿sí? Y mantener la cosa, y el locador tendrá que hacer lo propio. Para exigirse ambas obligaciones a cargo del locador y sublocatario, y a la viceversa, existen acciones directas. Lo establece el 1216. ¿Esto qué significa? Que yo no necesariamente tengo que ir a pedirle a mi inquilino que me pague el alquiler. Yo podré accionar, ejecutar, mandarle el mail, porque acá el correo electrónico es válido, ¿sí? Exigir directamente el cumplimiento tanto a mi locatario como a mi sublocatario.
Y lo propio podrá hacer el sublocatario, exigir, por ejemplo, las reparaciones urgentes o no urgentes que vimos anteriormente. Bueno, ¿cómo se va a extinguir la locación? Con el cumplimiento del plazo, claramente, o con una resolución anticipada. ¿Qué es esto de la resolución anticipada? Lo establece el 1221, que ven ahí, en donde el inquilino, solo el inquilino, nunca el dueño, puede resolver el contrato transcurridos 6 meses de duración de la locación, ¿sí? Pero acá vuelve el preaviso que había sido eliminado en el Código Civil y Comercial, esta ley 27551, que modificó el artículo 1221, vuelve a instaurar el preaviso. Entonces, si yo quiero rescindir el contrato como inquilino, nunca como dueño, puedo comunicarle al dueño de que voy a dejar sin efecto el contrato de locación. Para ello tienen que haber transcurrido 6 meses de locación, ¿sí? No menos, ¿sí? 6 meses. Tengo que pagar un mes de preaviso y 1 mes y medio de multa si estamos en el primer año de locación y de 1 mes y medio si estamos en el segundo, o y de 1 solo mes si estamos en el segundo o en el tercer mes del contrato. ¿Sí? Si el destino es de vivienda, dice el 1221, se exime de pago algunos si preavisó con 3 o más meses de anticipación. ¿Sí? Esto solamente si el caso es de vivienda. Es decir, supónganse si es de vivienda, es un departamento, y yo en el mes 3 le digo a mi dueño que me voy a ir en el mes 6, me ahorro el preaviso. No así la multa. La multa claramente la tendré que pagar. Vuelvo al 1218 y les dice claramente, y esto es una confusión que muchas veces se da en la práctica, ¿no? Uno cree que alquila por 2 o 3 años y que cuando nos pasamos de los 2 o 3 años, automáticamente se prorrogó por otro tanto. Es decir, alquilé por 2 o 3 años, bueno, ahora me pasé, entonces tengo 2 o 3 años más. No, esto no es así. Y Vélez ya lo dijo en su momento en el Código Civil, lo dice el Código Civil y Comercial, y aquí está. No hay una tácita reconducción. ¿Esto qué significa? Que si está vencido el contrato continúa como está, hasta tanto el locador o el locatario digan, che, hasta acá llegamos, listo, te devuelvo la cosa, págame lo que me debes, y ahí se terminó. ¿Está? Y aclara el 1218 que la recepción de pagos durante la continuación de la locación no altera lo dispuesto en el primer párrafo. Es decir, no quiere decir que si yo me pasé del plazo de locación y seguí pagando el alquiler, no quiere decir que hay un nuevo contrato por un plazo igual al originario. Reitero, hay continuación de la locación fenecida o terminada. No hay un nuevo plazo al establecido originariamente. El locador, dice el 1219, cuando hay culpa del locatario, cuando hubo un incumplimiento del locatario, el locador va a poder resolver el contrato si se cambió de destino o hay un uso irregular de la cosa. También si no la conserva la cosa o la abandonó sin que alguien cuide de la misma. O por falta de pago de la prestación dineraria durante 2 meses consecutivos. Esto es importante. El locador podrá iniciar juicio de desalojo al locatario si lo intima por 10 días mínimo a que regularice su situación. Si no lo hace, puede iniciar juicio de desalojo, pero los periodos tienen que ser correlativos y tienen que ser 2 meses. No puede ser, por ejemplo, que se deba el mes de marzo y el de agosto. En ese caso no son consecutivos. Tiene que ser 2 periodos consecutivos para permitir la posibilidad de que el dueño pueda iniciar juicio de desalojo. Fíjense que acá el 1222 exige al dueño que le tiene que intimar fehacientemente que el mail es válido para este efecto, por 10 días corridos a que regularice la situación, que le pague lo adeudado. Le tiene que decir qué le debe, qué conceptos, qué meses le debe y cuánto le debe. Pero lo que más me gusta de esta reforma en 1222 es la última parte cuando les dice que el locador no puede negarse a recibir las llaves del inmueble ni condicionar la misma. Más allá de que pueda hacer las reservas del caso, ¿sí? Pero no puede decir, no, vos me debes alquileres, hasta tanto no me regularices los alquileres, yo no te recepciono las llaves. ¿Por qué? Porque le quiere decir, si yo no te recepciono las llaves, se siguen devengando los alquileres. Los que tengan alquileres de vivienda, clientes, lo más importante si el inquilino no anda bien la cosa es recuperar la llave.
Entonces, acá me gusta de que se lo proteja al inquilino, al locatario, de que el locador siempre está obligado a recibir las llaves. No le puede condicionar para decir, obviamente que el dueño podrá hacer las reservas y decir, bueno, está bien, yo te recibo las llaves, pero vos me debes los alquileres de tales meses y por tantos pesos. ¿Sí? Bueno, es importante el tema del 1225, la fianza, cuando ustedes piden un fiador, ¿no es cierto?, de que él queda liberado cuando se vence el contrato, cuando se vence, si el fiador se obliga por 2 o 3 años, bárbaro, yo voy a estar obligado por ese periodo y no por periodos posteriores. Caso contrario, necesito una nueva conformidad del fiador para obligarse por periodos posteriores. Ya voy terminando. La nueva ley también les habla de que únicamente podrán hacer intermediación los corredores. Bueno, esto es así, lo cual no quita que los abogados, los letrados u otros tipos de profesiones atinentes puedan también tener incumbencia en la redacción de contratos. Sería inconstitucional y hasta arbitrario decirles de que una ley prohíba que personas profesionales legales no puedan intermediar o realizar contratos. O sea, la verdad que esto no es así. Les dice claramente que la intermediación tiene que estar a cargo de un corredor que esté matriculado, y me parece bárbaro que los corredores figuren y se hagan responsables por ello. Pero estamos hablando de la intermediación, no claramente está del asesoramiento que un contador, un abogado, un escribano puedan dar a las partes, ¿no es cierto?, así como la redacción del contrato. Bueno, las garantías, recién hablábamos del fiador, puede ser un título de propiedad, puede ser un aval bancario, un seguro de caución, una fianza de un tercero o los recibos de sueldo. Pero si el destino es de locación habitacional, de vivienda, ¿sí? Solamente el dueño, el locador, podrá pedir 2 garantías, cualquiera de estas. A ver, ¿qué es importante acá? Se puede indexar, se deroga a los efectos del contrato de alquiler la prohibición de indexar que estaba en los artículos 7 y 10 de la ley 23.091. En la ley 23.928, está mal esa cita. Es la ley de Cavallo, ¿sí?, que prohibía la indexación. Bueno, en la locación sí se puede indexar, pero cuando el destino es de vivienda, ¿sí?, los ajustes serán anuales. No pueden ser semestrales como venía ocurriendo. Es decir, que si yo alquilo ahora en septiembre a un destino, un departamento para vivienda, recién podré cambiar el precio del alquiler o ajustarlo el septiembre del año que viene. Y no como yo quiera ni como usted quiera, sino conforme a una fórmula, un mix entre el RIPTE y el índice de precios al consumidor que lo publica el Banco Central. Entonces, esto la verdad que ha venido a complicar un poco las cosas y en desmedro de los propios locatarios, de los propios inquilinos, porque les vuelvo a decir, aumentan, ¿no es cierto?, los locadores ante el temor de no poder aumentar más, ponen un precio alto de entrada y luego el índice es conforme a la inflación. Entonces, la inflación es muy alta, entonces es muy posible que el día de mañana el ajuste sea demasiado alto o demasiado bajo. Me parece que estaba mejor de que sea el juego del mercado, el de la oferta y la demanda, quien determine el precio. Pero hoy, insisto, esto es de orden público, no puedo, si el destino es de vivienda, no se puede actualizar el alquiler, sino de manera anual y conforme un índice que establece el propio gobierno nacional a través del Banco Central. Voy terminando. Bueno, acá hay un tema de consignación. Si el locador se niega o rehúsa a cobrar el canon locativo, le permite al locatario poder acudir a una consignación judicial, cuando en realidad está permitida la consignación extrajudicial. Artículo 910, se olvidaron de esta parte en la ley, ¿no es cierto? Y es mucho más fácil, más económico concurrir a la consignación extrajudicial en escribanía, porque se trata de dinero, que esto está permitido, en lugar de ir de entrada a juicio. Otro aspecto muy importante para ustedes como contadores es de que estos contratos tienen que ser registrados y declarados por el locador ante la AFIP, según la reglamentación que disponga. Caso contrario, se le van a aplicar las multas establecidas en la Ley de Procedimientos Fiscales, la 11.683. Entonces, de ahora en más, los nuevos contratos, a partir del 1 de julio del 2020, todos los contratos de alquiler deben ser declarados por el locador, por el dueño. Bueno, si hay un juicio, obviamente el juez deberá dar aviso a la AFIP a los efectos de que tome conocimiento.
Últimas dos cuestiones: se crea un programa nacional del alquiler social para facilitar el acceso, ¿no es cierto?, a la vivienda por parte de los inquilinos que no puedan o que no tengan garantías para poder acceder. Y, por último, también establecen un método alternativo de resolución de conflictos, que es la mediación y el arbitraje. Es decir, que previo al juicio pueda intervenir un mediador, porque estas generalmente son cuestiones muy personales, donde se ve en la práctica, no tanto en Jujuy, porque la mediación no es obligatoria acá en Jujuy, pero en otras provincias sí, donde la mediación realmente facilita el acercamiento de las partes y se evitan así entrar a un juicio. Bueno, sería eso. Gracias. Cualquier duda. Bueno, muy bien, Mariano, muy Perdón, conciso. muy a la corrida, pero el tiempo me apremiaba y no quería faltar. Todo muy bien. Perdón. Una aclaracióncita, porque yo la corté un poco a TT justo cuando entrábamos en un tema muy álgido, que es el tema del boleto de compraventa. Yo traté de aclararles un poquito ahí, TT, en los chats, cómo es el tema del boleto de compraventa en cuanto a la compraventa, digamos. Lo que, a ver, quería que les aclares un poquito, lo más corto que pueda. Igual lo vamos a ver cuando estudiemos cómo se adquieren los derechos reales, pero que, a ver, en síntesis vos les digas cuál es la dificultad, es decir, por qué es importante la escritura pública para que se convierta en dueño el comprador. Así que, ¿cuál es la dificultad de hacerlo mediante un instrumento privado? Bien, de cualquier manera, ya hemos visto lo que son los instrumentos públicos y los instrumentos privados, ¿sí? Cuando viste la clasificación de los contratos en consensuales, vamos viendo cómo se perfila el contrato de compraventa. En la compraventa inmobiliaria, vuelvo a repetir que debido en sus inicios, era lo costoso y el trámite, pérdida de tiempo, para lograr la escritura pública. Por lo tanto, el boleto tomó mucha injerencia y pasó a ser el instrumento estrella del contrato de compraventa inmobiliaria. De tal forma que yo puedo vender con ese mismo boleto. Ahora bien, ¿es una escritura? No. ¿Es oponible a terceros? ¿Qué quiere decir? Si aparece alguien, porque puedo vender varias veces con boleto de compra-venta, total en el registro no va a figurar. No es tan así hoy en día. ¿Es un riesgo? Sí, no escriturar, porque en los registros va a seguir figurando el que tenga la escritura. Esto de transmitir con boletos, trae la consecuencia jurídica de inseguridad. Pero el boleto ha tomado tal injerencia que es prueba de propiedad en un juicio. Por lo tanto, si es oponible, ya no es solamente un papel con el cual no sabemos de quién es la propiedad, ¿sí? Es una forma de demostrar el contrato. La inscripción es la publicidad, es para que la sociedad sepa, para que, digamos, el mundo sepa, es mío, miren, acá está registrado. Ese es el fin último de los registros, sea inmobiliario, sea el registro del automotor, sea el registro de aeronaves, ¿sí? Ese es el fin último, el que, si yo quiero saber quién es el dueño, con ir al registro puedo saber quién es el propietario, el dueño de ese inmueble. Sí, un poquito de lo que yo les puse en los chats es que para que se constituya en dueño el comprador necesita de escritura pública. Es decir, es muy importante que ustedes se acuerden en la teoría general del contrato que hemos visto que tienen que empezar a ver los artículos de los actos jurídicos, luego de los contratos en particular. Entonces, acuérdense la forma de los actos jurídicos. Hay ciertos actos que deben hacerse de determinada forma. Entonces, ver a qué fines se exige la forma. Cuando se trata de constituir derechos reales sobre bienes inmuebles, el artículo 1017 exige la forma de la escritura pública, como el 283 creo que es en el tema de los actos jurídicos. Entonces, ¿qué pasa cuando 280, ya les digo?
bueno, no me acuerdo cuál es, pero 286. Sí. Bueno, ya me fijo bien cuál es el artículo, que no tenemos tanto tiempo, pero los actos jurídicos también lo tienen. Ahora, ¿qué pasa cuando las partes no observan la escritura pública? Es nula esa venta cuando la forma exigida es bajo pena de nulidad. Si no se observa la forma, es como que el acto no ha existido y es nulo. Pero cuando no lo dice bajo pena de nulidad, ustedes tienen que ver cuál es el efecto. Y en el caso de la escritura pública, el 1018 de los contratos les dice que vale como un contrato en el que las partes se han obligado a dar la forma instrumental, es decir, como una obligación de hacer. Entonces, cuando hay un boleto de compra-venta, el efecto es que no es nulo el boleto de compra-venta, existe una venta entre las partes. Nada más que por virtud de ese boleto, el comprador no se convierte en dueño. Y ustedes acuérdense que la compra-venta tiene por objeto esencial transferir la cosa para que el comprador se convierta en dueño. Si no, no estamos en un contrato de compra-venta. Entonces, muy importante que cuando el objeto es un inmueble, se pueda convertir en dueño. ¿Cómo se convierte en dueño? Con la escritura pública. Es decir, en ese contrato que lo han celebrado por un instrumento privado, que es el boleto de compra-venta, se lo entiende como aquel en el cual las partes se han obligado a otorgar la escritura pública. ¿Qué tiene el comprador? El comprador tiene un derecho personal, es decir, él tiene un crédito, él es titular de una obligación de que le otorguen la escritura pública. No tiene todavía el derecho real de dominio. Lo que él tiene es derecho a exigirle una obligación de hacer al vendedor, que es que le otorgue la escritura pública. Es bien importante esto porque, digamos, para que sepamos cuando el comprador es dueño. Puede oponerse el boleto de compraventa si se ha pagado en la quiebra. En Jujuy se inscribe el boleto de compraventa en inmuebles, o sea que se lo puede inscribir en el registro, pero aún así el comprador no se ha convertido en dueño. Para que se convierta en dueño es necesaria la escritura pública. Va a poder pelear, va a poder invocar un mejor derecho si aparece otro con otro boleto, que es lo que les decía la doctora Tete, pero siempre va a tener un derecho personal a exigir la entrega de la cosa, es decir, a exigir la escrituración de la cosa, pero no es dueño todavía, no tiene el derecho real. Ahora, es bien importante eso. Cuando veamos derechos reales, lo que pasa es que para decir dueño, es una palabra que uno cree que es la propiedad, el dominio, el todo, ¿sí? Cuando veamos los derechos reales, ahí vamos a ver la diferencia que hay entre tener el dominio, entre tener la posesión de la cosa, entre lo que es ser dueño pleno, ¿sí? Se van a aclarar un montón esto de la transmisión de derechos y de la Constitución. Derecho a la cosa y derecho sobre la cosa, ahora cuando veamos derechos reales. Sí, muy bien. Y otra cosita, en cuanto a los dos contratos, fíjense la importancia de entender los elementos esenciales del contrato. Si en la compra-venta es la cosa y el precio, como bien han dicho los profesores. En la locación, fíjense también, es la cosa y el precio. Pero ¿cuál es la diferencia? El destino de la cosa. En la compra-venta, la cosa es para transferir la propiedad de la cosa al comprador, y en la locación se la transfiere y se le entrega la cosa para que la use el locatario, el locatario, para que la use el inquilino, para que la use el locatario. Entonces es muy importante darse cuenta, si tenemos duda de qué tipo de contrato estamos hablando, ver cuál es el destino de la cosa que se entrega. Y una cosita que quería decirte, Mariano, a ver, por lo general estas leyes de alquileres, bueno, no por lo general, sino persiguen siempre proteger el acceso a la vivienda, porque a través de, digamos, de los alquileres, tenemos todos acceso a acceder, digamos, a una vivienda quienes no son propietarios. Ahora, fíjense, la pandemia, no sé qué pensás vos, Mariano, si bien esta ley persigue la protección de la vivienda, la pandemia que nos está haciendo resignificar una serie de derechos, también plantea la protección del comerciante.
hoy, que en definitiva el inquilino que alquila con acceso para la vivienda, perdón que se me está, para la vivienda, de última, él está usando la vivienda. En el caso de los comerciantes, fíjense que ellos siguen pagando el alquiler y en muchos tiempos de periodo de cuarentena no han usado el inmueble. Entonces es como que esto nos está planteando una protección también al comerciante, y la ley tiene, ¿no? Tiene normas, esta nueva ley, que de alguna manera también lo protege, que antes no aparecía. No sé qué te parece, Mariano. Sí, sí, efectivamente, es lo que yo comentaba del 1203, María Victoria, que este 1203 en realidad mantiene, es el mismo artículo del Código Civil y Comercial, porque se reformó solamente una palabra, no ha cambiado sustancialmente la cuestión, pero en rigor de verdad la nueva ley distingue claramente el destino de vivienda del comercial. Y al comercial, insisto, no le pide que los ajustes puedan ser anuales, incluso elimina la prohibición de indexar, ¿no es cierto? Hoy vos ya podés indexar en los contratos de alquiler con destino comercial, ¿no es cierto? O podés tener ajustes cada 2 meses, todos los meses, como el mercado en definitiva lo indique. Pero yo lo que decía efectivamente respecto al tema de la pandemia, porque el 1203 le permite al comerciante pagar por los días efectivamente utilizados, que el comercio estuvo abierto, porque es un hecho del príncipe, es decir, en definitiva es una orden impuesta desde nación, desde provincia, desde los municipios, de que vos no podés trabajar, es decir, desde el mediados de marzo a esta parte, en estos 6 meses, claramente, no sé si me equivoco al decir que 4 meses estuvimos cerrados, o el comercio no existió, se complicó mucho, y yo puedo abrir, pero por ahí la gente no puede salir, entonces si la gente no puede salir, ¿quién va a comprar? Sí se complica. Este 1203 creo que tiene esa posibilidad, esta herramienta de que el comerciante pueda pagar un precio razonable, proporcional al uso dado, ¿no? Pero la ley, lamentablemente, me parece que hoy, no sé, ojalá que el día de mañana sí cumpla sus fines, hoy por hoy hay poca oferta, los dueños no quieren sacar en alquiler, están optando más por vender que por alquilar, hay mucha demanda de alquiler, pero los precios se fueron por las nubes, porque hay un temor de los dueños de decir, si yo pongo un precio que hoy creo que es razonable, con la inflación yo voy a terminar cobrando muy poco y no lo puedo ajustar en un año. Y vamos a ver, porque nadie tiene la bola de cristal, qué va a pasar en julio, agosto, septiembre del año que viene, cuál va a ser el índice, cuánto va a costar alquilar hoy por hoy. Es complicado. Claro, tal vez esto genere alguna ley que proteja de alguna manera, que le dé mayor protección a los comerciantes, ¿no? En cuanto a las indexaciones, porque estamos en una situación de mucha inestabilidad. Bueno, sí. Chicos, estamos excedidos en el tema, detengo la grabación,